Gloria a Dios. Voy a continuar con el video 2, haciendo este análisis sintáctico. Y en este video 2, para continuar en el tema que estoy haciendo, titulado Los dones del Espíritu, les estaba informando a ustedes en el video anterior que yo iba a interpretar el capítulo 13 del 8 al 10, cuando Pablo habla diciendo: las profecías se acabarán. ¿Qué significa eso? Vamos entonces al tema. ¿Por qué Pablo dice que las profecías se acabarán? Número 1, hay que entender que en estos versículos que Pablo menciona, del 8 al 10, Pablo está hablando de una revelación. Y no me refiero a una revelación de la forma y la manera como la ley y los profetas llevaron ese tipo de revelación. No. Ese tipo de revelación de la ley de los profetas no lo tiene Pablo aquí. La revelación que Pablo está llevando es la revelación del Evangelio, en la cual lo menciona Pablo en el libro de Hechos 20-24, especialmente finalizando la última estrofa del versículo 24, cuando Pablo menciona diciendo: para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio que Dios le entregó a Pablo para las naciones es una revelación que Dios le entregó a Pablo. El Evangelio es una revelación para que sea dada a las naciones, con el propósito, como dice Pablo en la primera carta de Timoteo 1:15. La primera carta de Timoteo 1:15 dice Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero entonces, la revelación que Pablo está teniendo aquí son revelaciones que tienen relación con el Evangelio. No sé si ustedes se acuerdan, en el video 1 que yo di, es importante que lo hayan visto, la parte 1, porque es bien importante. En el video 1 yo estaba hablando todas las cartas que Pablo estaba escribiendo. ¿Se acuerdan? Que en las primeras 6 cartas que yo le dije, en las primeras 6 cartas, Pablo menciona diciendo que todavía estos dones seguían fluyendo, seguían estando vigentes. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan, en el primer video que yo les estaba diciendo que ya cuando Pablo estaba escribiendo la carta de Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses también, Tito, primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito, todas esas demás cartas hasta completar las 13 cartas, ya de ahí en adelante ya no hay más señales, ya no hay más revelaciones, incluyendo en el capítulo 28 ya del libro de los Hechos. La última sanidad que se logró dar es una sanidad en la ciudad de Malta, en una isla llamada Malta, que ahí fue la última sanidad que se dio dentro de estos dones que se menciona en el capítulo 12 de 1 Corintios. De ahí para adelante ya no hay más dones de lengua, dones de profecía, no hay más revelación. Entonces, en la trayectoria de la predicación de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios le estaba dando a Pablo revelación de cuándo iba a terminar estos dones. Aquí significa que cuando Pablo habla en la primera carta de Corintios 13:8, las profecías se acabarían. Llegaría un momento que las profecías se iban a acabar. Significa que esa revelación Pablo la estaba recibiendo cuando Pablo estaba escribiendo cada una de sus cartas. Mientras Pablo estaba escribiendo cada una de sus cartas, Dios le estaba revelando a Pablo lo que Pablo estaba escribiendo aquí. Esto mismo que ustedes ven aquí, que las profecías se acabarían. Ahora, cuando Pablo habla de estas palabras profecía, tenemos que entender que los capítulos 12 y capítulo 13, estos dos capítulos,
12 y el 13. El capítulo 12, versículo 10, Pablo habla de profecía. El capítulo 13, versículo 2, también Pablo habla la palabra profecía. Y en el mismo capítulo 13, versículo 8, Pablo repite la misma palabra profecía, que del griego es profeteías, que es un sustantivo, no es un verbo. No es un verbo, es un sustantivo. Este tipo de profecía, Pablo dice, se acabaría ya. Pablo tuvo esa revelación, que este tipo de profecía eran profecías del Antiguo Testamento y que muchas de estas iglesias estaban llevando a cabo profecías del Antiguo Testamento, juntamente con señales y milagros que se realizaban bajo la ley de los profetas. ¿Ve? Bajo la ley de los profetas. Todavía estas iglesias estaban en una transición de tener doctrinas y enseñanzas pertenecientes del Antiguo Testamento según la ley de los profetas. Pablo, cuando estaba escribiendo sus cartas en el libro de los Hechos, estaba recibiendo Pablo una revelación que esta profecía llegaría un momento que se iba a acabar. Entonces, cuando llegamos al versículo 9, vamos para el versículo 9. En el versículo 9, Pablo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pregunta, ¿por qué Pablo dice aquí que en parte conocemos? ¿Qué era lo que en parte ellos conocían? Número 1, cuando se dice en parte conocemos, significa que estas iglesias no conocían la revelación que Dios le estaba dando a Pablo, que estas profecías llegaría un momento que se iban a acabar y las lenguas y las señales también iban a finalizar, llegará un momento. ¿Por qué? Porque estas iglesias solamente conocían una parte de la revelación que Pablo les estaba dando a ellos. Pero la otra parte, que es lo que Pablo dice aquí, que las profecías se iban a acabar y las lenguas iban a cesar, según Dios se lo estaba revelando a Pablo, pues esta iglesia todavía no conocían esa parte. No la conocían. ¿Tú me entiendes? Por lo tanto, como estas iglesias todavía no conocían toda la revelación y toda la enseñanza que Dios les daba a Pablo, que la profecía llegará un momento que se iban a acabar y las lenguas y las señales iban a finalizar. Estas iglesias solamente lo que ellos conocían, eso es lo que ellos hacían. Lo que conocían eran profetizar, hablar en lengua, tener sueños, visiones, revelaciones, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Porque ellos lo que conocían era eso. Ellos no conocían lo que Dios le dijo a Pablo, que llegaría un momento que todas estas cosas iban a desaparecer poco a poco. Por ejemplo, vemos que en el libro de Corintios, Pablo habla en referencia a los velos que las mujeres se ponían en sus cabezas. El asunto del velo, eso no es revelación de Pablo. Pablo nunca enseñó a la iglesia que las mujeres se pongan velo. El asunto del velo tiene que ver con doctrinas y enseñanzas del Antiguo Testamento bajo la ley y los profetas. Que allá se hablaba de velo. Pero Pablo nunca enseñó a la iglesia a ponerse velo. Estas iglesias tenían una doctrina y una enseñanza del Antiguo Testamento, y Pablo entonces habla a estas iglesias en cuanto al velo, porque el velo tiene diferentes significados. Por ejemplo, cuando entramos al área del contexto cultural, cuando entramos en el contexto, trasfondo cultural, en la cultura de esos tiempos, una mujer cristiana se le prohibía que se cortara el cabello. Se le prohibía porque la podía confundir con una mujer pagana. Porque de acuerdo a la cultura, las mujeres paganas, sean prostitutas, rameras, como sea, las mujeres paganas acostumbraban muchas de ellas a cortarse el cabello. Y si una mujer cristiana se llegara a cortar el cabello, entonces la catalogaban y la identificaban como una mujer pagana y como despreciada.
¿Tú me entiendes? Pero Pablo nunca enseñó que la mujer no usara velo. El asunto es que el asunto del velo tiene que ver con varias razones. Número uno, las mujeres que tenían el cabello corto, si se cortaban el cabello corto, se les recomendaba que se pusiera un velo para que la mujer tenga una apariencia de tener el cabello largo. Se les recomendaba que las mujeres que se cortaban el cabello, se les recomendaba que se pusiera un velo para que el velo tenga una apariencia de su cabello largo y así demuestren que están en santidad y en obediencia a sus esposos o en obediencia a la autoridad de Dios. También el velo era una señal que cuando una mujer profetizaba se acostumbraba a poner un velo como señal de reverencia, autoridad ante Dios. Las mujeres bajo la ley usaban un velo cuando iban a profetizar como una muestra y evidencia de respeto, reverencia y autoridad. Usaban un velo. Pero Pablo terminó diciéndole a estas iglesias que arrastraban tradiciones y costumbres en la ley y que ellos no lo sabían porque Pablo todavía no les estaba dando toda la revelación y la información completa. Ellos conocían una parte del mensaje de Pablo, pero cuando Dios le dijo que esto iba a pasar, estas iglesias no lo sabían. Pablo entonces le dijo a esta iglesia, nosotros, la iglesia, cuando dice Pablo nosotros, está hablando, incluyendo un pequeño remanente de iglesia que estaban siendo adoctrinados y enseñados por Pablo, que ya tenían conocimiento, eran maduros en algunas áreas. Pablo dice, nosotros, la iglesia, no tenemos tal costumbre. ¿Cuál es esa costumbre? De usar un velo. Significa que Pablo nunca enseñó a la iglesia a usar un velo. Es una costumbre sacada del Antiguo Testamento bajo la ley de los profetas. Como estas iglesias no tenían todo el conocimiento de Pablo, ellos pues lo que conocían lo hacían, como hoy en día pasa en las iglesias o en algunas iglesias, especialmente en las redes sociales, cuando vemos iglesias que se ponen un velo o cuando muchas mujeres en las redes sociales se ponen un velo para profetizar como señal y muestra de santidad, de reverencia, y que en ese momento Dios le está dando palabras. Se pone un velo como señal de reverencia. Pero Pablo nunca enseñó eso. Lo que pasa es que muchas iglesias hoy en día no tienen el conocimiento como le pasó a esta iglesia, que conocían una parte de la revelación que Pablo le estaba dando. No conocían toda la enseñanza completa. Ahora Pablo dice, versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Esa parte que dice que en parte profetizamos significa que ellos profetizaban lo que ellos conocían. Así mismo pasa en las redes sociales y en muchas iglesias. ¿Por qué muchas iglesias dicen que están profetizando revelaciones del Señor? Pablo, al entender que ellos no conocían toda la revelación que Dios le estaba dando a Pablo, Pablo le dice a estas iglesias, diciéndole en el capítulo 14, versículo 37, que lo estoy leyendo en esta otra Biblia, que es la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, Pablo le dice a estas iglesias, capítulo 14, 37. Pablo dice, si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería de reconocer que lo que yo estoy hablando son los mandamientos mismos del Señor. Si alguien entiende que es profeta o es espiritual, debe de reconocer que todo lo que Pablo está hablando son las nuevas revelaciones y mandamientos del Evangelio para esta iglesia. Significa que estas iglesias no conocían toda la revelación completa que Pablo les estaba dando. Entonces Pablo, más adelante, dice en el versículo 10, pero cuando venga lo perfecto,
entonces lo que era en parte cesará, finalizará. ¿Qué significa la palabra perfecto? La palabra perfecto, que es la palabra de perfección, es la misma palabra, exactamente la misma palabra que Pablo usa en Filipenses 1:6. La misma palabra, exactamente el mismo significado en el griego. En el griego es el mismo significado que Pablo usa en Filipenses 1:6, cuando en Filipenses 1:6 dice Pablo, wow, estoy convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Pablo está hablando la palabra perfeccionar también en el libro de Filipenses, que significa que Dios está poco a poco perfeccionando a la iglesia en un conocimiento, en un proceso de crecimiento espiritual. La palabra perfeccionar aquí en el libro de Corintios, cuando Pablo dice, pero cuando venga lo perfecto, significa que Pablo está diciendo cuando ustedes poco a poco vayan madurando en el conocimiento que Dios le estaba dando a Pablo. Ellos no tenían todo el conocimiento y la revelación de Pablo. Lo que ellos conocían era la ley, los profetas, los dones, los sueños, las visiones, y eso mismo profetizaban. Cuando venga todo el conocimiento hacia ustedes, cuando todo el conocimiento de Dios que Dios les daba a Pablo llegue a ellos, entonces ellos se van a dar de cuenta que todo eso iba a pasar. Por eso es que Pablo en el versículo 8 dice y comienza diciendo, las profecías se van a acabar, que es la revelación que Dios le dio a Pablo. Ellos todavía no lo conocían, como muchos de nosotros que todavía no conocemos eso. Entonces Pablo dice, ustedes profetizan y conocen parte, profetizan una parte de la ley y conocen. Cuando se habla de conocer, que en el griego es ginosco, es que ellos conocían una parte de la revelación de Pablo, pero no conocían toda la revelación y el conocimiento. Pablo entonces dice, cuando venga lo perfecto, significa que cuando venga toda la revelación, ustedes la tengan, entonces se van a dar de cuenta que lo que era en parte se acabará. Esa parte era la profecía, la ley, los profetas, los sueños, las visiones y las señales y milagros que ellos estaban haciendo, que todo eso se iba a acabar cuando venga todo el conocimiento hacia ellos. Cuando ellos tengan todo ese conocimiento, ellos van a entender que todo eso va a pasar. Que por cierto, ya terminó, ya pasó, ya pasó. ¿Y por qué ya pasó? Bueno, tú tienes que ver el video 1. Tú tienes que ver el video 1. Porque en el video 1 yo les estaba hablando a ustedes que cuando Pablo empezó sus primeras cartas, que era de Gálatas hasta Romanos, esas primeras 6 cartas que Pablo menciona, todavía los dones estaban fluyendo en el libro de los Hechos, en estas iglesias. ¿Tú me entiendes? Entonces estamos fluyendo, que eso lo vemos en el libro de Hechos 21, 10 al 14. También lo vemos en el libro de Hechos 19, 11 al 12. También lo vemos ahí. Lo vemos también en Hechos 19, 6, que había profecía. Hechos 19, 6, había profecía. Y lo vemos también en el libro de Hechos, que es el último capítulo de Hechos, que es el capítulo 28, 8 al 9. En el libro de Hechos 28, 8 al 9, ya se terminan las profecías, se terminan ya las sanidades y los milagros, se finalizan ya no hay más nada. Estas iglesias no lo conocían todo hasta que llegue lo perfecto. Lo perfecto es la madurez y el conocimiento total que ellos tenían que tener. Pablo decía, yo espero que poco a poco ustedes vayan teniendo conocimiento de que algún momento estas profecías se iban a acabar, los dones de lengua se iban a acabar, iban a cesar ya completamente.
Y entonces, cuando Pablo habla estas palabras, ya como para los libros que Pablo estaba continuando haciendo, que son los otros libros que Pablo estaba completando, como por ejemplo Efesios, Filemón, Filipenses, Colosenses, libro de Tito, primera y segunda de Timoteo, que son las últimas cartas que Pablo completó, que son 13 cartas completas que Pablo terminó. En estas cartas ya no hay más profecía, ya no hay más revelaciones, ya no hay más sanidades y milagros, incluyendo cuando hablamos de Filipenses 2, 25 al 30. Filipenses 2, 25 al 30, aquí se habla de un hombre llamado Epafrodito, en la cual Pablo no pudo hacer sanidad a este hombre. Y también en el libro de en el libro de Timoteo, Pablo le exhorta a Timoteo que tome un poco de vino en cuanto a unas enfermedades que él tenía. ¿Por qué? Porque ya él no podía ejercer los dones de sanidad y milagros, porque ya los dones de sanidad y milagros habían finalizado en los libros que yo les estaba mencionando ya. ¿Ok? Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Y finalizamos este video por el momento, ¿ok?